Aleluya. Decimos amén. Amén. Aleluya. Bien, vamos pues a abrir las puertas para invitar a nuestros hijos e hijas a su clase con sus maestras y también así nosotros tomamos nuestro lugar. Amén. En la presencia del Señor. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor está con nosotros. Amén. Bueno, hoy es el último día del mes de febrero. Amén. Así que vamos directamente a la poderosa palabra de Dios, viva y eficaz. Y la abrimos en la carta de San Pablo a los Filipenses. La carta de San Pablo a los Filipenses, esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. En el capítulo 4 hay en mi corazón, y esto es más que algo en mi interior, sino en el ambiente de la casa, toda la facilidad y la disposición del Espíritu de Dios para presentar esta palabra del Señor, y tiene que ver con este último día del mes de febrero, y deje cómo el Señor va conduciendo su palabra. Filipenses capítulo 4. En este capítulo tenemos dos textos muy conocidos. Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 4:19, que dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, vamos a comenzar a leer en el versículo 15. Gloria a Dios por siempre. Dice, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, noten, y bien saben ustedes. Entonces, hay un conocimiento que cubrió las iglesias, en particular ellos, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, y aquí tenemos el punto de partida, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Hermano Luis, ¿me ayudas a traer 2 sillas, por favor? No voy a pasar a compañeros que me ayuden, simplemente poner las sillas, gracias. Las sillas, gracias. Miren, vamos a suponer que este es el lugar de alguien. Aquí hay personas y puede haber más sillas. Vamos a suponer que hay 10 sillas. Son sillas donde hay una iglesia, un territorio. Aquí hay un territorio, una iglesia, se congregan familias y personas. El apóstol Pablo dice, de todas las iglesias de una región que él ha predicado el evangelio, de todas las iglesias, solamente una iglesia. Entonces voy a pasar esta silla para acá. Voy a ver si este florero me ayuda. Aquí está la presencia de los filipenses. Solamente una iglesia, una. Vean, ninguna de las sin número, una cantidad
desconocida de cuántas iglesias y sus lugares, ninguna participó con el apóstol Pablo y su obra apostólica en la razón o en las cuestiones o en los negocios de dar y recibir, sino solamente una, ustedes los filipenses. Y ven cómo una silla es puesta del otro lado. Hermanos, estamos en el momento de hacer este anuncio. Ustedes deben tomar cierta clase de decisiones muy importantes. Hoy vamos a ver una de esas decisiones mayores. ¿A quién debo ayudar financieramente? Así, esa es la idea. ¿Por cuántos años, pastor? No vamos a ponerle años. Usted puede inclusive estar a distancia de este lugar y puede seguir ayudando financieramente a este lugar. Entonces no vamos a tocar esos puntos. Vamos a enfocarnos en este caso de los filipenses y el apóstol Pablo. Y son decisiones que quiero presentarlas con todo detalle. ¿A quién debo estar soportando financieramente? El grado de estas dádivas de los filipenses no son limosnas, tampoco nos vamos a ir por esas palabras, no son limosnas, no son ayuditas como si Pablo estuviera pidiendo en la esquina, no. Es algo que tiene sentido de cuenta bancaria, de transacciones frente a ventanilla. La palabra cuestiones son asuntos de negocios, son asuntos de operaciones de intercambio. Ahora, si usted pensó, bueno, es que yo sí ayudo a la gente, no es por ahí, no es por ahí. Si usted pensó, es que sí, yo doy ofrendas de vez en cuando, según siento, tampoco es por ahí. Yo lo voy a llamar hoy a que tome decisiones muy tempranamente antes de que usted abra la Biblia y busque Filipenses 4:19 y sienta como que necesito que Dios me supla, necesito que Dios me supla. Pero usted ya está en crisis. Antes de las crisis y antes de estar reclamando Filipenses 4:19 y estar reclamando todo lo puesto en Cristo que me fortalece, le quiero presentar el por qué están esas palabras allí. Amén. Número 1. Los filipenses fueron distinguidos porque sí, a diferencia de un montón de lugares y sus congregaciones, ellos sí abrieron una cuenta de dar y recibir una y otra vez, con dádivas, con soporte financiero, soporte material al apóstol Pablo. Ahora, ¿a quién debo ayudar? Pastor Saúl, ¿a quién debo ayudar? Bueno, vamos a ver ambos lados. ¿A quién no debemos ayudar? Me llama la atención el tratar de analizar o investigar a los que no estaban ayudando al apóstol Pablo. ¿Qué de Pablo no les gustó? ¿Qué de Pablo no les gustó? Ahora, nosotros somos muy sensibles y por cualquier pecata minuta cerramos el bolsillo o cerramos la chequera o no hacemos la transferencia o por cualquier pecata minuta damos allí una limosna. Entonces, ¿por qué estos no están en el mismo disposición de ayudar como los otros, los filipenses? Entonces vamos a ver a Pablo. ¿Usted cree que Pablo
les gusta a todas, a todos. Miren lo que en la misma carta, esto está resuelto en el contexto. Vean el capítulo 3, versículo 7. Motivos por los cuales alguien diría, no, pues es que con esas palabras yo no quiero participar, yo no ayudaría a tal obra o ministro. Vean las palabras de Pablo. Pablo dijo, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. De inmediato estas palabras desaniman a mucha gente. ¿Por qué? Porque yo estoy acá, yo quiero escuchar todo menos eso. ¿Cómo voy a ayudar a la obra de un ministro que se pone a decir esas palabras y me las manda por escrito? Y yo les pregunto, ¿ayudarían ustedes a un ministerio que tenga estas palabras? Que diga, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida. Por ello, el mensaje de Pablo era de un filo cortante que había quienes en su interior decían, yo no quisiera escuchar eso de mi apóstol o de mi pastor o de quien me llevó a los pies de Cristo. ¿Cómo que ahora lo tiene todo como pérdida? ¿Ven? ¿Ven esos asuntos tan sensibles que impactan en las operaciones de dar y recibir? Luego, por lo tanto, con esas palabras, muchos dijeron que no, yo no, yo así yo no. O Pablo y yo ya no pensamos igual. Pablo y yo vemos las cosas de diferente manera, por lo tanto, no congenio con él. ¿A quiénes sí debo ayudar? Vean el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Fíjense, en todo ministerio y predicador y ministro que vive para lograr el avance del Evangelio. Allí sí, que les llame eso la atención, que les despierte el interés, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Fíjense en todo ministro y obra de Cristo donde hay predicadores, hay labor de hablar la palabra sin temor. Tenemos que abrir los ojos y vean ahora en el capítulo 3, versículo 18. Fíjense cómo el mismo apóstol Pablo habló mala fama, habló desprestigiando a ciertos movimientos, a ciertos predicadores, para que las iglesias no sean embabucadas y no sean
como está la palabra en Gálatas, hechizadas por la palabrería, y aquellos palabreros les roben, les quiten los recursos. Miren los que no debemos ayudar. Versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales muchas veces les dije y llorando vuelvo a decir lo que son enemigos de la cruz de Cristo. Nunca le dé un centavo a un enemigo de la cruz de Cristo. Nunca. Aunque sea su favorito, aunque sea su familiar, aunque tenga la mano extendida. Eso sí, se lo ruego, nunca le dé dinero a un enemigo de la cruz de Cristo. Estamos ya en esa estación de que abramos los ojos en el área de los recursos, en el área de las relaciones y en el área de decimos, ahora quiero ayudar a alguien, o siento ayudar a alguien, o me sobra X cantidad de dinero, voy a ver quién necesita. No tiene que fijarse a nivel de caridad, como decir quién tiene la mano extendida. Hay muchas cosas que son falsas a primera vista. Pablo está alertando a la iglesia, cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son? Versículo 19, ellos solo piensan en lo terrenal, a esos no les dé dinero. ¿Me está escuchando? Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Por ello, comencé leyendo el 4:15, porque es sorprendente cómo de todas las iglesias en una región, no más una. No significa que solamente una tiene dinero, sino que solamente una está convencida por la verdad en una área, en un rubro. Las demás, pues son muchísimas las demás. ¿Por qué las demás no piensan como los filipenses? ¿Por qué las demás no son como los filipenses? Porque toda iglesia tiene que pasar por lo que pasaron los filipenses, tomar decisiones en esa área. El escenario que nos rodea está lleno de enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, y aquí es donde se hace un mercado con los fieles y los feligreses, y las monedas y los dineros brincan de un lado a otro, nomás por necesidad. Nunca se debe dar por necesidad, siempre se debe dar en tierra fértil. Nunca se le debe dar a un enemigo de la cruz de Cristo, nunca. Vean cómo el Espíritu de Dios habló sobre ellos y dijo, su Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal. Me llama la atención que este gran apóstol, con todo ese ministerio y unción, y las demás iglesias no aportaban, no estaban como interesadas, ni siquiera dispuestas, ni siquiera buscando la oportunidad, pero nomás una. ¿Por qué ese bajo porcentaje? Entonces tenemos que estudiar por qué los filipenses entraron en ese nivel de gloria, de gloria, de gloria. Y las demás iglesias, ¿qué estaban pensando o qué estaban esperando? Bueno, en esta carta a los filipenses el escenario es claro. Vean ahora, ¿qué más? En el 1:15, miren cómo el escenario está muy delicado más allá de lo que tenemos conocimiento. Miren el escenario, 1:15. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear.
¿Sabían que eso es tan antiguo como estas cartas? ¿Y sabían que eso eh, sigue dándose hoy en día aquí en Puerto Vallarta? Pero otros lo hacen de buena voluntad. Yo le pregunto a usted, ¿a quiénes va usted a apoyar? Luego, unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. ¿A quiénes vamos a ayudar? Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. Entonces, hay defensores y hay enemigos. ¿A quién le va a dar usted su dinero, su soporte financiero y su apoyo? No ande comprando milagros con dinero, ¿eh? Nunca haga eso. La iglesia tiene que ser enseñada a usar su dinero conforme al espíritu, no a fachadas de hombres. Entonces, este mensaje es muy importante ahora y en este tiempo, porque por allí comienza la escasez. La escasez comienza por desobedecer, por no hacer sobre lo verdadero una acción, por darle al enemigo más poder financiero. La cruz de Cristo se defiende y aún así tiene enemigos, tiene detractores. Y aún así es tan difícil de comprender esto que el versículo 15 nos da un panorama complejo. Dice, a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia. Vean, yo estoy predicando a Cristo y leer por envidia, por pelear, y otros lo hacen por amor. Versículo 18, ¿qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras o formas, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Entonces, tome nota, por favor. Está muy seria la situación eh, en asuntos de las iglesias en un territorio. Eh, versículo 15, 4:15, retomemos allí. ¿Sabe que esta palabra, esta carta, usted cree que Filipenses 4:19 es para todas las iglesias, nomás porque son iglesias? No, nomás porque son iglesias, no. Esta palabra es para las iglesias como la de los filipenses. Recuerde, la revelación busca manifestación y la revelación es lo que hoy vamos a recibir. Vean, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir. ¿Era necesario exhibirlas? Sí. ¿Es importante exhibir a quién? Sí, sí también. Si no, ¿por qué estamos leyendo de ellos o de ellas? Incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Eso es insistencia, eso es estar atento al ministerio y a la obra del apóstol. Versículo 17, no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Comienzan, quiero que note ciertos verbos muy valiosos que pertenecen a la palabra, a la revelación. El verbo recibir
Y quiero que note quién declara el verbo. Pablo dice recibido, recibido, recibido. La iglesia de los filipenses declara enviado, enviado, enviado. Es muy importante el papel que va a jugar el apóstol Pablo y el papel que va a jugar Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Ven, las dádivas significan abundancia. Y estas dádivas están haciendo un buen efecto porque se las están dando a un defensor del Evangelio, no a un enemigo de la cruz de Cristo. Esta iglesia es un ejemplo para todos los tiempos. Hay iglesias donde ya están declaradas aún en sus cartelones, aquí no recibimos dinero, aquí no diezmamos, aquí no ofrendamos o no pedimos colecta, etcétera. Para que vea que Filipenses está en otra mesa, otra silla que un montón de iglesias que no pertenecen al segmento donde los filipenses se encuentran. Cuando Pablo dice solamente una, esa es diferente a todas. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo del asunto. Entonces vamos a estudiar a la que es diferente a las demás. Entonces, no solamente las iglesias son diferentes, también los predicadores son diferentes. Hay enemigos de la cruz de Cristo y predican la Biblia. Hay quienes predican a Cristo y lo hacen por envidia, lo hacen por ganancia. Vean, iglesias diferentes, predicadores diferentes. Tenemos que conocer las diferencias y la carta que nos dice las diferencias es esta. Es esta. Entonces, dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y se abren dos puntos. Y esto es revelación de lo que es material o dádiva tangible o dádiva enviada y recibida. Dice, eso es tres cosas. Sacrificio aceptable. Ahí está el verbo aceptar. De olor fragante. Subraye olor fragante. Esto es lo que me llama mucho la atención porque está involucrado una marca o un aspecto de aroma. Porque en el espíritu, para comprender a algo que no se ve, entramos a los aromas, pero sí se puede oler. Pablo dice que lo que él recibe es sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Vamos a ver la carta a los Efesios capítulo 5 para que veamos una mención de ese aroma. Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Qué interesante. Regresemos a Filipenses. Ahora entramos con el verbo aceptar. Vean a la persona de Pablo y a la persona de Dios. Pablo recibe, Dios acepta.
Eso lo estoy estudiando porque es muy profundo. El dador dice, di. El que quiere dar porque siente, dice, ayudé. Hay dos entidades que también participan. El receptor, que es Pablo, dice recibido, pero préstele atención a la otra persona, Dios. Dios dice aceptado. Si Él no dice aceptado, no tiene sentido lo que estoy haciendo. No significa nada lo que estoy haciendo. Vean, tenemos que llegar hasta la persona divina para hacer las cosas como a Él le agradan, como a Él le agradan. ¿Habían visto cómo participa Dios? Sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte. Sí, pero son varias iglesias. Pablo dijo que son varias iglesias, pero nomás una está participando. Entonces, ¿a quién le está hablando esta palabra? ¿A la que está participando o a las que no están participando también? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué reflexionen y digan, bueno, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tengan en mente siempre cuando vayan a dar todo el proceso que siguió la iglesia de Filipenses, para que entonces Dios tenga lugar. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, aquí hay un testimonio. Hechos capítulo 5, es el mismo escenario. Están dándole a un ministerio apostólico, están dándole a un defensor del evangelio, están dándole a una iglesia en un lugar, están trayéndole dinero contante y sonante. Hechos capítulo 5. Ven, se cumple todo, aparentemente. 5:1. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Vean el escenario, los elementos allí que tenemos. Allí hay una iglesia, allí hay una ofrenda, allí hay una persona que lleva, trae el dinero a los pies de los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte del dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. ¿Por qué no se le dijo a Ananías: mi Dios pues suplirá todo lo que te falte a ti y a tu mujer, que por ahí no tarden en llegar, conforme a sus riquezas en gloria? Gracias por ayudar a la causa del Evangelio. Vayan en paz. ¿Por qué no se le dijo eso? Porque Dios no lo aceptó.
Por eso no se le dice eso, porque Dios no lo aceptó. Se le dijo otra cosa. Es muy importante Dios. Aquí es muy importante Dios. Dios acepta, Pablo recibe. Pablo recibe, Dios acepta. Dios no acepta, va para atrás todo. Estamos tomando decisiones más fuertes que si me vacuno o no me vacuno, para darle un sentido de referencia. Esto es muy profundo y muy fuerte porque según usted use su dinero, así le va a ir a usted, dice el Señor. Según Ananías y Zafira usaron su dinero, así les fue a ellos. Y esto tiene que causar una revolución. Entonces, el dinero está jugando un papel muy importante porque es a través de dar y recibir que los enemigos de la cruz de Cristo prosperan por culpa de las iglesias, o el ministerio de la obra de Cristo prospera favorablemente porque tiene iglesias llenas del Espíritu Santo y son como los filipenses. Y estamos ya en ese parteaguas. Regresemos a Filipenses. Cada día hay más enemigos de la cruz de Cristo y 3:19 dice, ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Quiere decir que un perdido puede ser predicador, tiene otro Dios y recibe dinero. Hay varios asuntos aquí críticos. Por ejemplo, darle dinero a los enemigos de la cruz de Cristo. Ese es un asunto. El otro asunto es no dar dinero. O sea, los que se cierran y a pesar de que están oyendo el Evangelio, no dan. Entonces, tenemos que tomar decisiones muy serias el día de hoy. Y no solamente es dar porque vengo, porque no cobramos ni para entrar ni para salir. No es un asunto de escenario. Tenemos que ver esta epístola a los filipenses, porque esta iglesia fue elogiada. Esta iglesia tiene prestigio y hay muchas desprestigiadas en esta área. Tenemos que ser una iglesia con prestigio. Amén. ¿Cuál es el prestigio? ¿Cuál es la bendición de las iglesias de los filipenses? Que mi Dios suplirá todo lo que les falte. Suplirá. ¿A quién suplirá? ¿Sabe que Dios se mueve por aromas también? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Aromas. Es algo que está en el espíritu y la mente no alcanza a razonarlo. Amén. Le ha dicho su esposa a usted, varón casado, no te pongas este perfume porque huele a... ¿Por qué? O sea, nosotros los varones decimos, ¿y eso qué o qué? O sea, no lo entendemos, pero ella sí. Y cuando nos dicen a qué huele, dicen, no, nomás lo que ando pensando. Pero en el espíritu, los aromas juegan un papel muy importante. La sangre preciosa de Cristo tiene un aroma especial. Las ofrendas tienen un aroma especial. Inclusive el evangelio mismo tiene un aroma especial. A eso es lo que quiero ya poner ese
el nivel de los aromas, porque aquí está que Dios se mueve basado en aromas que Él ya tiene definidos, distinguidos. Esto es olor fragante. Esto es olor fragante. Les sea suplido. Investiguen, ángeles, de dónde viene este olor y allí suplan. Aleluya. Allí suplan, allí suplan. Eso, miren, por eso está la palabra olor, porque este olor no se puede igualar. Y este olor es como una señal donde tú estés, eso lo detectan los ángeles, ese olor. El Espíritu de Dios te da ese olor. Allí suplan, allí suplan, allí suplan, allí suplan, allí suplan, porque Dios dijo, les sea suplido. Pero ¿por qué se movió Dios? Dios no se mueve por necesidades, se mueve por olores, aromas. Y eso es un nivel caro. ¿No ves qué caros están los perfumes? Y, y yo comencé a reflexionar y dije, aquí hay algo que no hemos descubierto y debemos olerlo para entenderlo. El sacrificio de Cristo o la muerte de Cristo tiene dos aspectos. Efesios 5:2 lo refiere como ofrenda y como sacrificio. ¿Qué palabra hay aquí? Aquí está la palabra sacrificio. Sacrificio y también dádivas, que son las ofrendas. Amén. Luego está el versículo, vámonos al 4:10 para ya pasar a la parte final. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Yo les pregunto, ¿a quién van a cuidar ustedes a partir de hoy? Nunca se dejen embabucar por un enemigo de la cruz de Cristo. Tampoco digan, al que me pida dinero, ese es de Dios. Tampoco, Tienen que comerse la epístola a los filipenses para que tengan entendimiento, iluminación y estén saturados y usen bien sus finanzas, porque como usen su dinero, así van a terminar. Así van a experimentar. Y Dios quiere que experimentemos olores fragantes, aromas fragantes. Entonces, ¿a quién vamos a cuidar? Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Aquí viene eso de participar. ¿Con quién va a participar usted? ¿En la tribulación de quién? Muy sencillo, lea el contexto, el versículo 13. No participe con alguien que no lo puede. En el sentido de que aún estando en Cristo no puede. ¿Ven? ¿Ven ese contexto? Aún estando en Cristo no puede. ¿Sabe qué? Soy el primero en decirle no participe con él. No puede. Aún estando en Cristo no puede. Participe con los que estando en Cristo pueden. Ahí está la línea de referencia muy fina. Por ello, no saquemos de contexto esos textos. Todo lo puede en Cristo.
Participe, esté allí, esté con ellos, cuide con los que estando en Cristo lo pueden o pueden. Y entonces los filipenses tomaron esta misión y en el versículo 15 dice, y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, vean, este apóstol es de los buenos, predica el Evangelio. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, eso es lo que me llama la atención, y ahí está el mensaje. ¿A cuál iglesia se quiere ir? ¿Y por qué se quiere quedar en esta? ¿Y para qué? Aquí lo vamos a poner a participar, como los filipenses. ¿A cuál iglesia se quiere ir? Bueno, nomás hay dos opciones, las que son como los filipenses y las que no son todavía como los filipenses. Ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Dar y recibir. Los que dan y reciben no huelen como los que no dan. No huelen igual. El asunto no es la cantidad, el asunto es que hay un aroma. Hay un aroma. Ahí es donde todo pasa a otro término. Y uno dice, esto está muy interesante. Está muy interesante. Amén. Vamos a ponernos de pie porque vamos a participar. Aleluya. Y deje que ese aroma fluya. Bendito sea el Señor y cada uno tome una decisión a partir de hoy. Porque tendrá usted un olor distintivo. Tendrá usted un olor distintivo. Cristo tiene un olor distintivo. Los filipenses tuvieron un olor distintivo, único. Aleluya. Vamos a orar. Padre, esta labor la hace tu Espíritu Santo. Hemos predicado la palabra de fe. Señor, con una urgencia en mi corazón, he presentado el cuadro que ya no es futuro, sino presente a nivel nacional y territorial de las iglesias. Y mira la situación, unas sí, unos no, unos predicadores sí, unos predicadores no. Hay dioses hasta del vientre. Y esto ya contaminó aún a los que predican el Evangelio. Señor, estamos abriendo la poderosa palabra para encontrar la verdad, el conocimiento de la verdad. Y los filipenses son una iglesia llena de prestigio, tienen un aroma distintivo donde se pusieron en otro lugar distinto a las demás. Haz de nosotros, Señor, una iglesia como la de los filipenses. No vamos a promover, no vamos a apoyar, no vamos a soportar financieramente a los enemigos de la cruz de Cristo. No vamos, Señor, a darle crédito a los que pelean o por envidia dicen que propagan el Evangelio. Señor, vamos a seguir con la palabra apostólica que dice, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura o como estiércol para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Así oramos estas palabras, Señor. Yo estoy en paz en mi corazón por toda decisión que tomen mis hermanos y hermanas. Yo les quiero decir a mis hermanos y hermanas que mi Dios les quiere suplir,
que le permitan suplir. Pero ellos tienen que oler como la iglesia de los filipenses olía o tenía ese aroma. Señor, hablo vida a las finanzas de tu pueblo. Que quienes estén en la situación de los pensamientos de Ananías y Zafira se arrepientan hoy y sean librados de todo juicio. En el nombre de Jesús, que pasen de tener un aroma de muerte a un aroma de vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, hago el llamado para anunciar que está aquí la casa de Dios y la puerta del cielo. Y aquí el pueblo de Dios puede hacer un voto a ti y cumplirlo aquí, sus votos, y sacrificar aquí alabanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a declarar la palabra de Malaquías 3:10. Amén. Diga conmigo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Y podemos pasar, usted disponga en su corazón y pase alegremente. Aleluya.